Hola, nosotros somos el equipo 3 que está conformado por Lili, Carol, Karina, Marifer y su servidora Sabrina, y hoy les vamos a explicar una de las técnicas de estudio de tiempos predeterminados llamado MOST. MOST se define principalmente como una técnica de operaciones de secuencia. Esto se utiliza principalmente en la industria para establecer tiempos estándar en el que el operario debe realizar una tarea. Para calcular el tiempo, la tarea se desglosa en micromovimientos. A cada uno se le asigna un valor numérico de tiempo en unidades TMU. Estas unidades significan unidades de medida de tiempo y 100.000 TMU es igual a una hora. El tiempo estándar de una operación es la suma de todos los tiempos de los micromovimientos con un incremento de fatiga u otros conceptos. El objetivo del MOST es describir el movimiento de objetos que forman un modelo de secuencia. Entre sus principales beneficios se encuentran los siguientes. Es aceptado ampliamente en manufactura, servicio, distribución y otras industrias y puede aplicarse en cualquier tipo de trabajo manual en el cual pueda definirse y describirse un método. Con MOST, el trabajo manual quedaría cubierto con 3 modelos de secuencias básicas. Las secuencias de MOST básicos son mover general, mover controlado y utilización de herramientas. A lo largo de esta presentación veremos mover general y mover controlado. Entonces vamos a empezar con los tiempos predeterminados MOST. El primer MOST básico, que sería mover general, se caracteriza por seguir una secuencia fija de subactividades que consta de las siguientes etapas. Número 1. Alcanzar con una o dos manos el objeto u objetos, ya sea con o sin la ayuda de movimientos del cuerpo, con o sin pasos. En este caso, el niño está tratando de alcanzar la pieza del juguete. Número 2. Obtener control manual del objeto, ya tiene la pieza en sus manos. Número 3 es mover el objeto a una distancia hacia el punto donde ha de colocarse directamente o en conjunción con movimientos del cuerpo o con pasos. En este caso ya está cerca del juguete para poder colocar la pieza, pero aún no la coloca. Esto sería ya en el paso número 4, que es colocar el objeto en una posición temporal o final. Y por último sería volver al lugar inicial. Entonces, mover general se entiende el mover objetos con las manos de un lugar a otro. Esta secuencia se compone de diferentes subactividades, las cuales son las siguientes. A. En la distancia de acción, principalmente horizontal. B. Movimiento del cuerpo, principalmente vertical. G. Obtener control. P. Posicionar, que es lo que vamos a ver ahorita. A es la distancia de acción. Incluye todos los movimientos espaciales de los dedos, manos y o pies, ya sea con o sin carga. A1 es dentro del alcance. Estas acciones cubren el área barrida por el brazo extendido, tendido el hombro como punto de origen. A3 es 1 o 2 pasos. El tronco del cuerpo se mueve o se desplaza al caminar, al dar pasos hacia el lado o bien al girar el cuerpo y dar 1 o 2 pasos. Un paso es igual a 60 pies y el subíndice de la letra va a variar dependiendo la cantidad de pasos. En este caso 3 es 1 o 2. Fase de volver. En la secuencia del mover general, el parámetro A final se usa normalmente para asignar tiempo a un operador para que vuelva caminando a su lugar de trabajo normal. Esto lógicamente permite una pausa entre los modelos de secuencias o entre subactividades. Después tenemos B, que es el movimiento del cuerpo. Incluye todos los movimientos verticales hacia arriba o hacia abajo del cuerpo, las acciones necesarias para superar una obstrucción o impedimento por el movimiento del cuerpo. B3 es agacharse y levantarse con frecuencia del 50%. Esto se refiere que se inclina lo suficiente para permitir que las manos lleguen hasta debajo de las rodillas y luego vuelva a la posición vertical. B6, agacharse y levantarse de pie y con el cuerpo en posición erecta. El cuerpo se agacha para permitir que las manos lleguen más debajo de las rodillas y luego se vuelve a la posición vertical. B10 es sentarse o levantarse y para esto requiere movimientos de las manos, de los pies y del cuerpo para colocar la silla o situar el cuerpo ya sea antes o después del movimiento. B16 se entiende por agacharse y sentarse, por levantarse y agacharse, subirse o bajarse de una plataforma. Esta tiene que ser aproximadamente de 1 metro de altura. Y también B16 es pasar por una puerta. Consiste en alcanzar, agarrar el tirador,
girarlo, abrir la puerta, pasar al otro lado y luego cerrarlo. Esto aplica en puertas de vaivén. Después tenemos G, que es obtener control. Incluye todos los movimientos manuales, principalmente de manos, dedos y pies, que se requiera para obtener el control manual de uno o más objetos y más tarde abandonar el control. Las subactividades G se incluyen uno o varios movimientos cortos cuyo objetivo será lograr el control total del objeto u objetos antes de moverlos a otra ubicación. G1 es un objeto ligero, es cualquier clase de agarre siempre y cuando no existan las dificultades que se aplican en la variante G3, ya que este es aplicar presión o interconectados. Esta ya hay que aplicar una fuerza muscular que es necesaria para liberar el objeto, y esta categoría entran los objetos pesados. Después tenemos P, que es posicionar. Incluye todos los movimientos de la etapa final del desplazamiento de un objeto con el propósito de alinear, orientar y encajar el objeto con otros antes de abandonar el control. P0 es lanzar un objeto, P1 ajuste holgado, P3 ajustar, presión ligera, doble colocación, P6 ciegas u obstruido, P6 cuidado o precisión fuerte. Entonces estas se pueden unir en fases de secuencias de mover general, que es obtener, posicionar y volver. La número 1, que es obtener, está conformada por A, B y G, y es obtener, que es la primera fase, describe las acciones necesarias para llevar al objeto y lograr obtener control del mismo. Ejemplo, el niño tratando de alcanzar la pieza y la tiene en sus manos. La segunda fase, posicionar, describe las acciones necesarias para mover el objeto de una a otra ubicación, conformada por A, B y P. El niño ya está cerca del juguete y puso la pieza. Y por último, la tercera fase, que se usa simplemente para indicar la distancia que es viajada por el operador para volver al lugar de trabajo. Después están las subactividades y se ordenan en un modelo de secuencia de las técnicas MOS, que consiste en una serie de parámetros organizados en una secuencia lógica. En este caso, como podemos ver, las subactividades son las letras A, B, G y P, y los subíndices es la columna de valor. Entonces, como podemos ver, dependiendo del subíndice es el significado. Esta tabla es necesaria tenerla a la mano, viene en la página número 84 de su manual para poder hacer los ejercicios que vienen más adelante. Entonces, a cada parámetro se le aplica subíndices, como se había mencionado, que estos están relacionados con el tiempo, que indican el contenido de movimiento de cada uno de ellos. Entonces, una secuencia de mover general con subíndices aparecería así. Entonces, en donde, como podemos ver, sería A, B y G, que sería la primera fase, que A significa andar 3 a 4 pasos hacia la ubicación del objeto, B, agacharse y levantarse, G, obtener el control del objeto liviano. Después tenemos A, B y P, en donde A es mover un objeto a una distancia dentro del alcance, B, no hay movimiento del cuerpo, P es colocar, posicionar y ajustar el objeto, y A, no volver al lugar inicial. Entonces esto lo podríamos traducir como caminar 3 pasos para levantar un perno del nivel del suelo, levantarse y colocar un perno en un agujero. Entonces aquí está un ejemplo en donde ya nos da el texto, el cual nos dice: un operador camina 5 pasos a una puerta, pasa al otro lado y camina 3 pasos a un escritorio, donde toma un objeto ligero y lo coloca en el piso al lado del escritorio. Entonces la primera fase sería A, B y G, pero antes de esto nos tenemos que fijar qué es lo que hizo la persona antes de tomar el objeto, que sería la subactividad A y B. Entonces, antes de tomar el objeto, la persona dio 5 pasos a una puerta, pasó al otro lado y caminó 3 pasos. Entonces, en la A son los pasos que dio. Dio 5 pasos y después 3, que serían 8, y en la tabla nos dice que de 8 a 10 pasos sería A16. Entonces colocamos el A16. Después dice que pasa al otro lado, entonces pasó por debajo de una puerta y por eso colocamos B16. Esas son las actividades que se hicieron antes de tomar el objeto. Después toma el objeto y nos está diciendo que es ligero, entonces ponemos G1. Después la persona ya lo tomó, entonces regresa su brazo, entonces está todavía dentro del alcance, entonces ponemos A1. Después nos dice que lo está colocando en el piso,
en el piso tuvo que agacharse más por debajo de sus rodillas, entonces por eso que ponemos B6. Y nos está diciendo que solamente lo está colocando, no nos está diciendo que lo está aventando, que está haciendo una presión, solamente lo coloca, entonces por eso que ponemos P1. Y nos dice que lo pone al lado del escritorio, pero ya no nos menciona que la persona regresó al lugar de inicio, entonces por eso ponemos A0. Y 410 TMU, que son unidades de medida de tiempo, esto lo podemos obtener sumando los subíndices. Como decía anteriormente, estos subíndices son valores. Los sumamos, los multiplicamos por 10 y nos dan los 410 TMU. Y vamos a hacer los ejercicios referentes al movimiento general, y esta es la tabla en la cual nos vamos a estar basando. Está en la página 84 de su manual. Entonces tenemos movimientos generales, parámetros y valores del subíndice. Aquí nos están pidiendo la letra y el subíndice. Entonces número 1, caminar 2 pasos, sería la letra A porque está hablando de distancia, y 2 pasos entra en el rango de 1 a 2 pasos, entonces sería el valor de 3. Número 2, agacharse hasta el último cajón de un gabinete, sería la letra B porque es un movimiento del cuerpo, y como estamos diciendo que se agacha hasta el último cajón, sería flexionarse y levantarse completamente, entonces agarra el valor de 6. Número 3, alcanzar un objeto a 1 pulgada de distancia. Estamos diciendo de distancia, entonces sería letra A, y como está dentro del alcance, agarra el subíndice de 1. 4, tomar un lápiz que está sobre un escritorio. Aquí sería G porque estamos obteniendo el control. Obtener el control es igual a tomar lo que vayas a necesitar. Entonces sería en este caso tomar el lápiz. El lápiz es un objeto ligero, entonces sería el valor de 1. 5. Acomodar varios papeles en una perforadora de 3 agujeros con ajustes, sería P porque estamos posicionando, y número 3 porque tiene un ajuste. 6. Apilar 2 filas de cajas a una fila que está por debajo de las rodillas, entonces sería otra vez posicionar 3, y como tiene ajuste sería igual que el de arriba. Número 7. Alcanzar un objeto a 6 pulgadas de distancia, como está dentro del rango sería a 1. 8. Lanzar un desperdicio dentro de un tambor. Esto quiere decir que es el P, que viene siendo movimientos de la etapa final, sería P0 porque estamos solamente arrojando. 9. Tomar el control de una pieza grande y pesada, como es obtener el control sería G, y es 3 porque es pesado. 10. Escalar una plataforma, sería B que es un movimiento del cuerpo, y sería 16 porque es subir o bajar rampas. 11. Tomar el control de un gancho enredado, sería G porque estamos obteniendo el control, y es un gancho, es ligero, pero como está enredado es no simultáneo, entonces sería el valor de 3. 12. Caminar 20 pasos, sería distancia A, y agarra el subíndice de 16. Cuidadosamente posicionar una etiqueta en un área designada, sería P de posicionar, y como es en un área con cuidado, pues agarra el valor de 6. Caminar a través de la puerta de una oficina, sería B, y como el 16 dice que es a través de la puerta, pues agarra ese valor. 15. Retirar una conexión eléctrica de un enchufe, sería G3 porque estamos obteniendo el control y es un objeto no simultáneo. Después tenemos que hay que agregar lo que viene siendo los subíndices. Ya nos vienen acomodadas las letras como deben de ir. Entonces, tomar una caja pesada de un estante que está a 2 pasos de distancia y colocarla con ajuste sobre la mesa que está a 1 paso de distancia, y caminar de vuelta al estante. Número 3, ya que da de 1 a 2 pasos. B0 porque no hay movimiento del cuerpo. G3 porque es un objeto pesado. A3 porque está de 1 a 2 pasos. B0 porque no hay movimiento del cuerpo. P3 porque tiene un ajuste. Y A0 porque te dice que camina de vuelta al estante. Número 2, recoger ganchos para ropa entrelazados de un cajón que está sobre el suelo, y dejarlos en un mostrador que está a 4 pasos de distancia. Entonces A toma el valor de 1 porque está dentro del alcance. B de 6 porque se tiene que flexionar totalmente. G1 porque ahí no es G1, es G3, porque, cometí el error de ponerle G1 porque decía ganchos para ropa y dije, es un objeto ligero, pero realmente entra en el valor de 3 porque es un objeto no simultáneo, o sea, ocupas algo más, entonces agarra el valor de G3. Después tenemos A6 porque los pasos que da, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, P1 porque solamente es
lo vas a dejarlos ahí y, o sea, los vas a colocar a un lado, no hay un ajuste, hay un ajuste holgado. Y después tenemos el A1 porque tú supones que, ok, no te están diciendo que te regreses a ningún lugar, entonces ahí supones que tu brazo, después de hacer eso, de dejar el objeto, queda dentro del alcance en donde pues tú estás, ¿verdad? Número 3, sujetar una caja de clips de papel que está en un estante dentro del alcance y colocarla en una caja de cartón que está en el piso. Ahí entraría A1 porque está en el alcance, B0, G1 porque es un objeto ligero, A1, B6 porque te flexionas completamente, P1 porque lo colocas a un lado, tiene un ajuste holgado, y A1 porque tampoco no te dice que regreses a ningún lugar. 4. Alcanzar un cable delgado e insertarlo en una tarjeta de circuitos eléctricos con cuidado y precisión. Todas las distancias están al alcance, eso quiere decir que todas las A están a 1, B0 porque no te dice nada de un movimiento del cuerpo, G agarra el valor de 1 porque es un objeto ligero, y P agarra el valor de 6 porque tienes que tener cuidado y precisión. Número 5, obtener un contenedor vacío que está al alcance y moverlo a 6 pasos de distancia sin colocarlo, es decir, vas a retenerlo. Entonces aquí sería A1 porque está al alcance, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, G1 porque es un objeto ligero, A10 porque vas a caminar 6 pasos, B0 y P0, bueno, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, P0 porque lo vas a sostener, y A1 porque no te dice nada de que camines de vuelta a algún lugar, entonces tú supones que tu brazo se queda dentro del alcance. Número 6. Mientras estés sentado frente a un escritorio, recoger una bola de papel que se encuentra dentro del alcance del escritorio, caminar 6 pasos y arrojarla en un bote de basura. Entonces tenemos A1, B3 porque como estás sentado en el escritorio nada más te vas a flexionar el 50%, G1 porque es un objeto ligero, A10 porque tienes que caminar 6 pasos, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, y P0 sería porque vas a arrojarlo, A1 porque queda dentro del alcance. Levantar tu teléfono y ponerlo en tu oreja sería las A, 1 porque están dentro del alcance, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, G1 porque es un objeto ligero, P3 porque si tienes que ajustarlo a tu oreja, y A queda en 1, la última, la de volver. 8. En un escritorio que está a 3 pasos de distancia, alcanzar un lápiz y un borrador al mismo tiempo, uno en cada mano, después ponerlos en un cajón abierto del escritorio. Aquí sería A6 porque tienes que caminar 3 pasos, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, G1 porque es un objeto ligero, A1 porque tienes dentro del alcance, B0 porque no hay movimiento del cuerpo, P1 porque estás colocándolo a un lado en un cajón, o sea, vaya, el ajuste es holgado, y el A de volver sería 1. En el 9, tomar una grapadora de un escritorio y caminar 9 pasos hacia la puerta, pasar la puerta y caminar 7 pasos adicionales para dejar la grapadora en un mostrador. Entonces, A1 porque está dentro del alcance de la grapadora, B0 porque para agarrarla no necesitas hacer ningún movimiento del cuerpo vertical, G1 porque la grapadora pues es ligera. Después te dice, después de agarrar la grapadora, tú vas a caminar 9 pasos. Entonces ese 9 pasos entra como A16. Y luego te dice que pases la puerta. Entonces sería B16. Y otra vez te dice que caminas 7 pasos, que eso da a otro A16. Entonces sumas los A, 16 más 16, 32. Entonces por eso tenemos el A32, B16 y P1 porque solo vas a colocarlo ahí. Y ya el A de volver sería 1 también. Número 10, obtener un resorte que está enredado con otro en una caja y colocarlo debajo de una pared de un panel a ciegas. No hay necesidad de agacharse, todas las distancias están al alcance. Entonces ya con eso nos dice que todas las A son 1 y que todas las B son 0. El G pues depende del resorte. Aquí otra vez cometí el error de poner que era 1 porque como dije, bueno, es un resorte, está ligero, pero no. Como está enredado, entonces entra en el valor de 3, entonces ahí es G3. Y en el P sería 6 porque hay que ponerlo con cuidado y precisión. Y esto sería todo de mi parte. Quedan todavía 5 ejercicios más por contestar en la página 86 de su manual para que los hagan, y si tienen dudas, pues escríbanos en los comentarios y poder ayudarnos entre todos. Muchas gracias.
Mi nombre es Fernanda Cantú y yo les voy a hablar de mover controlado. La secuencia de mover controlado describe el desplazamiento manual de objetos sobre una trayectoria controlada. En el mover controlado se procede de acuerdo con una secuencia de subactividades identificada por las siguientes 6 etapas. La primera es alcanzar con una o dos manos el objeto de manera directa conjunta con movimientos del cuerpo o pasos. La segunda, obtener control manual del objeto. Siguiente, mover el objeto sobre una trayectoria controlada. Esta puede ser dentro del alcance o con pasos. La cuarta, permitir tiempo para que ocurra un proceso. Quinta, alinear el objeto después del movimiento controlado o después del tiempo de proceso. Y por último, devolver al lugar de trabajo. La secuencia de mover controlado se usa para cubrir actividades tales como la operación de una palanca o una manivela. Y además de las subactividades A, B y G de la secuencia de mover general, esta incluye las siguientes subactividades. Movimiento controlado. Este se usa para analizar todos los movimientos guiados manualmente, así como las acciones del objeto sobre la trayectoria controlada. El tiempo de proceso. Este se refiere a la porción del trabajo controlado por aparatos electrónicos, mecánicos o máquinas, no por acciones manuales. Y alineación. Esta se usa para analizar las acciones manuales subsiguientes al movimiento controlado o a la conclusión del tiempo de proceso para lograr la alineación de los objetos. El modelo de secuencia de movimiento controlado consta de 3 fases: obtener, mover, actuar y volver, donde A significa distancia de acción, B es movimiento del cuerpo, G obtener control, M movimiento controlado, X tiempo de proceso e Y alineación. A continuación mencionaré el significado de la fase mover actuar, ya que las fases de obtener y de volver de mover controlado tienen el mismo parámetro que el de modelo de secuencia de mover general. El movimiento controlado M incluye todos los movimientos guiados manualmente a las acciones de los objetos sobre una trayectoria controlada. Por ejemplo, esto puede ser apretar el botón de espera en un teléfono, manejar un interruptor de luz en la pared o girar la perilla de una puerta. Empujar, jalar, girar algún botón, interruptor, perilla y movimiento menor a 30 centímetros. El aparato actúa por una acción corta de apretar, mover o girar los dedos, las manos o las muñecas. Por ejemplo, puede ser deslizar una caja sobre los rollos de un transportador, cerrar la puerta de un gabinete o abrir completamente el cajón de un fichero. Una etapa mayor a 30 centímetros, M3. Este es el desplazamiento del cuerpo, se logra con movimiento de dedos. Por ejemplo, alcanzar una palanca y sin abandonar el control, empujar hacia adelante 15 centímetros y después 50 centímetros hacia el lado. 2 etapas, total mayor a 60 centímetros con 1 o 2 pasos. El objeto se desplaza en 2 direcciones o con incrementos de más de 60 centímetros sin abandonar el control. Un ejemplo puede ser que de la posición de marcha atrás cambiar hasta la primera en una caja de 4 velocidades de un coche. Y por último, 3 a 4 etapas o con 3 a 5 pasos M10, el objeto se desplaza en 3 o 4 direcciones con incrementos sin abandonar el control o es empujado o jalado en una cinta de transportador. Mi nombre es Sabrina Campa y para terminar con los movimientos controlados está el que está representado por M16, que cubre la acción de empujar o jalar un objeto de 6, 7, 8 o 9 pasos. Voltear manivela. Estos son movimientos manuales empleados para girar objetos como manivelas, ruedas de mano y carretes. Y estos fueron los subíndices de movimiento controlado. Como sabemos, la secuencia de modelo mover controlado tiene subactividades. Ya mencionamos el de movimiento controlado y ahora vamos al de tiempo de proceso, que está representado con la letra X. Este se refiere a la parte del trabajo que es controlada por aparatos electrónicos o mecánicos y no por acciones manuales. Otra subactividad del modelo de secuencia mover controlado es alineación, que está representada con la letra Y se refiere a las acciones manuales que siguen al movimiento controlado o a la terminación del tiempo de proceso con el fin de lograr la alineación de los objetos. Aquí tenemos el primer ejemplo en donde dice mover el enganche de una palanca de alimentación en una fresadora. Nos vamos a ir por letra. La letra A dice alcanzar la palanca y nos vamos a nuestras tablitas y dice que aquí está la parte de la A. Cuando está dentro del alcance el subíndice es 1, por lo tanto es A1. B fue 0 porque no tuvo movimiento el cuerpo. G dice obtener control de la palanca ligera. De este lado está la G y dice objeto ligero, subíndice 1.
Entonces G es 1. Mover palanca para activar la máquina. Aquí nos vamos a nuestras tablitas de M. Y dice que cuando es menos de 12 pulgadas, el subíndice es 1. X es tiempo de proceso de 3.5 segundos. Nos vamos otra vez a nuestras tablitas. Y aquí dice que los segundos 2.5, no es 2.5, pero está más cercano a 4.5. Por lo tanto, el subíndice es 10. Y fue 0 porque no requiere alineación y A0 porque no tiene regreso al lugar de trabajo, por lo tanto está trabajando en la misma estación. Siguiente ejemplo dice, un operario de prensa mueve una lámina delgada de 4 por 8 pies de acero a una distancia de 14 pulgadas. La lámina se alinea con dos topes sobre extremos opuestos de la lámina. Dice que no es necesario reposicionar las manos durante la alineación. El operador da un paso atrás para obtener el control de la lámina. Entonces al igual nos vamos por letras. A dice que es un paso atrás para manejar el tamaño extra de la lámina. Entonces nos vamos a nuestras tablas de A. Y aquí dice que entre 1 y 2 pasos el subíndice es 3. Por lo tanto, A es 3. B es 0 porque al igual no tuvo movimiento vertical del cuerpo. G dice tomar control de objeto voluminoso. Nos vamos a nuestras tablas. Aquí está la G. Dice objeto voluminoso. Entonces el subíndice es 3. Mover hoja más de 12 pulgadas. Nos vamos a nuestras tablas de M. Dice más de 12 pulgadas. Subíndice 3. X es 0. Entonces el tiempo de proceso es 0. Y dice alineación con dos puntos separados por más de 4 pulgadas. Nos vamos a nuestras tablas de I. Y nos dice que es una marca de escala. Entonces es I6. A0 porque al igual no hay regreso al lugar de trabajo porque se está trabajando en la misma estación. Aquí tenemos otro ejercicio que dice empujar un libro 6 pulgadas. Igual nos vamos a nuestras tablas y nos dice que cuando es menos de 12 pulgadas el subíndice es 1. Entonces es M1. Girar un indicador de seguridad en una carátula con alto control. Ojo, cuando dice alto control, y bueno, vamos a nuestras tablas. Y aquí podemos observar alto control. Entonces es M3. Encender un interruptor de luz. Igual no tuvimos que movernos y fue menos de 12 pulgadas, evidentemente. Entonces es M1. Alinea una regla a dos puntos que están a 1 pulgada de distancia. Es como si tuvieras que hacerlo con determinada distancia. Entonces nos vamos a nuestras tablas de I, que dice marca de escala I6. Empuja un carro de supermercado 14 pasos. Entonces nos vamos a nuestras tablas de M, dice 14 pasos. Y podemos observar cómo de este lado tenemos los pasos. Entre 14 y 17 pasos el subíndice es 32. Entonces es M32. Destrabar los anillos de una carpeta de 3 anillos. Igual nos vamos a nuestras tablas de M. Y de este lado tenemos que son de 3 etapas, porque son 3 anillos y es M10. Y por último, después de deslizar una ampolleta en un frasco, alinearla a un punto específico para que sea llenada. Esto quiere decir que tú vas a alinear a una estación de trabajo para que prosiga el proceso. Entonces dice que cuando lo mueves a un lugar de trabajo, el subíndice es 3, por lo tanto es I3. Mi nombre es Karina Chávez y vamos a continuar con el ejercicio de control de movimiento que mi compañera Sabrina ya nos explicó un poco el cómo se manejan las tablas y cómo se realiza este ejercicio y vamos a continuar con ello. Activar un freno de mano viene siendo M1, ya que en la tabla nos marca que es menor de 12 pulgadas. Aquí en el ejercicio no nos marca una distancia tal cual, por lo tanto vamos a tomar ese subíndice para lo que es el valor. Alinear un borde recto a dos marcas que están a 7 pulgadas de distancia una de la otra es I3. Y aquí si nos vamos a la tabla de alineación está entre 2 a 4 pulgadas. Entonces aquí es donde entra en el parámetro. Subir y bajar la tapa de una copiadora de 18 pulgadas en cada sentido sin perder el control viene siendo M3. Operar una máquina empleadora con un tiempo de procesamiento de 0.03 minutos. X6, ya que en la tabla de tiempo de proceso, si nos vamos en la sección de minutos,
entra en el parámetro que viene siendo en el índice de 6 y en los minutos de 0.04. Alinear una plantilla de varios puntos sobre un dibujo es 1.6. Tenemos que tener claro qué es lo que nos está pidiendo el problema, porque aquí nos dice varios puntos. Entonces nos vamos a lo que es la tabla de alineación y está entre 2 a mayor a 4 pulgadas. Entonces viene siendo en el índice 6. Utilizar 6 acciones de manivela para quitar el toldo de la parte frontal de la tienda. M16. Alinear un pedazo de tela, objeto no típico, 2 topes requiriendo un ajuste, es I1. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de modelado de secuencia de movimiento controlado. Esto nuestra compañera Sabrina igual nos lo explicó con detalle en el ejercicio anterior, en el ejercicio que ella realizó. Entonces vamos a leer. Este ejercicio viene en la página número 91 y dice: indicaciones. Identificar el subíndice de valor apropiado para cada parámetro del modelo de secuencia de parámetro controlado. 1. El camionero agarra el mango de la puerta de una vitrina que está a su alcance, a lo que abre deslizándolo 15 pulgadas. A1 viene siendo la distancia de acción. B0 no tiene ningún movimiento el cuerpo. G1 obtener el control del mango de la puerta. M2 abrir a más de 12 pulgadas. X0 no hay un tiempo de proceso porque no nos lo está redactando el problema. Y aparte sabemos que el tiempo de proceso viene siendo cuando es maquinado. Y 0 no requiere ninguna alineación. Y A0 no hay un regreso a su lugar, es decir, que todas las actividades ocurren en el lugar de trabajo. Si nos vamos a las tablas, aquí vamos a ocupar también las tablas que viene siendo del ejercicio anterior, que nuestra compañera Caro nos explicó. Solo vamos a utilizar para poder sacar lo que es la distancia, el A, el B y el G. Es lo que vamos a estar ocupando cada una de estas tres. Si nos vamos, el camionero agarra el mango es A. La distancia de acción es A1 porque está dentro del alcance de lo que viene siendo agarrar el objeto. El B0 pues no tiene movimiento el cuerpo. El G1 pues tiene el control del mango de la puerta. El M2 pues abrir de 12 pulgadas. El X0 porque pues no hay un tiempo. Y 1 no requiere ninguna alineación. Y A0 no hay un regreso de su lugar. Entonces el resultado viene siendo 22 MTU, que cada uno de los subíndices se suman y se multiplican por 10 para podernos dar lo que es el resultado. Número 2. Un empleado de call center presiona un botón para transferir una llamada de un cliente. El tiempo de espera de la transferencia tiene una duración de 2.5 segundos. Igual, A1 la distancia de acción, B0 sin movimiento de cuerpo, G1 obtener el control de presionar el botón. M1 requiere una distancia de menos de 12 pulgadas, como ya se lo habíamos mencionado en el ejercicio anterior. Como no viene redactado, por ende se toma que es en una distancia de menos de 12 pulgadas. X6, el tiempo requerido del proceso es igual a 2.5 segundos. Y 0 no requiere alguna alineación. A 0 pues no hay un regreso a su lugar original. Por lo tanto, igualmente se suman los subíndices, se suma el subíndice y se multiplica por 10 y te da el resultado del MTU. Y a continuación les voy a dejar los resultados de cada uno de los ejercicios para que ustedes puedan realizarlos y verificarlos si están correctos o incorrectos, como al igual dar una retroalimentación entre nosotros. Gracias.